El mensaje de esta mañana se titula Pruébese a sí mismo. Pruébese a sí mismo. Y lo vamos a basar en estas dos escrituras. Primero de Corintios capítulo 11 y versículo 28 y segunda de Corintios capítulo 13 y versículo 5. Usted puede tenerlos por allí, los buscamos en su momento, creo que los tengo por aquí. Entonces vamos a hablar de algo que el Señor nos revela en su palabra como mandamiento. Sepa que son las únicas dos veces en las Escrituras, solo dos veces en las Escrituras, que el Señor dice que nosotros nos probemos a nosotros mismos. Solo dos veces en las Escrituras. La palabra nos exhorta a probarnos a nosotros mismos. Lógicamente, nada de esto tiene que ver que nos probemos a nosotros mismos sin estar a la luz de Dios. La Biblia dice que en su luz veremos la luz. O sea, cuando hablamos de probarnos a nosotros mismos, vamos a ver que tiene que ver con probarnos a la luz de Dios y comparar nuestras vidas a la palabra de Dios. Así que hoy celebramos la Cena del Señor y nosotros creemos que la Cena del Señor es el acto de adoración más maravilloso y sagrado que la iglesia comprada con la sangre de Cristo puede experimentar. Así que tenemos la bendición hoy de celebrar la Cena del Señor. Y repetimos, es el acto, yo creo, más maravilloso que la iglesia comprada con la sangre de Cristo puede participar o puede experimentar. Hace unos días yo estudio con un señor, recibo cosas de él, pero este hombre vivió, no cosas de él, porque él se murió en el año 1800. Y en 1800 y resto, poquito, 1860 o algo. Nació como en el año 1805. Y es un predicador excelente. Fue un maestro de la Biblia. Y a nadie había escuchado nunca decir, cuando él enseña acerca de la importancia de la Cena del Señor. Y él dijo que la mesa del Señor, o el partimiento del pan, y él hablaba de eso, de que era el acto más maravilloso en que la iglesia podía participar. Y él decía, yo no sé en qué momento, lo estaba viendo, había escrito esto alrededor de 1840. Y él dijo, ¿en qué momento ha comenzado a cambiarse la importancia de participar en la mesa del Señor con la importancia de la predicación del Evangelio? Y a mí me asombró leer eso. Él es un puritano y él decía, ¿cómo se cambió el reunirse para partir el pan y para celebrar al Señor? Y desde aquellos días él decía, lo más importante ahora es la predicación, que como quiera que sea la predicación está un poco centrada en el hombre y no centrada en celebrar a Cristo. A mí me llamó mucho la atención, les recomiendo si ven algo de él que lo puedan leer. Pero hermanos, decíamos que la mesa del Señor es sagrada en muchas maneras. En primer lugar destacamos esto. Es sagrada porque hoy estamos recordando y es una memoria sagrada de la cruz. El Señor dijo, hagan esto en memoria de mí. Es una celebración, es una recordación sagrada de la cruz. El pan nos va a hablar de su cuerpo, la copa habla de su sangre y ambos apuntan a la cruz, donde su cuerpo fue crucificado por nosotros. La mesa del Señor es sagrada porque, y este es un punto importante de entender, voy a echarlo atrás un poquito para que usted lo pueda leer. La mesa del Señor es sagrada porque es una comunión. Escuche esto, hermano, es una comunión presente con el Cristo viviente. Cuando participamos de la mesa del Señor, tenemos una comunión. Él se reúne aquí con nosotros. Él se reúne aquí con nosotros. Esto es literal. Literalmente es una comunión presente con el Cristo viviente. Tenemos comunión con Él aquí. Fue el apóstol Pablo quien dijo, este pan es el cuerpo de Cristo, este vino es el cuerpo de Cristo. Así que es una comunión presente con el Cristo viviente. Y en tercer lugar es sagrado, porque Jesús lo dijo a modo de mandamiento. En el libro de Lucas recogemos que el Señor dijo, haced esto. Cada mandamiento del Señor es sagrado. Cada mandamiento del Señor se apunta a la obediencia y tanto la obediencia es sagrada.
La mesa del Señor es especial. Algo que por siempre nos ha maravillado es como muchos cristianos no participan de la mesa del Señor. Es más, muchos cristianos les importa poco si se congregan o no se congregan. Esto no es de ahora. Desde el inicio de la cristiandad, el apóstol Pablo llamaba a la iglesia a participar de la mesa del Señor, pero a participar de la mesa del Señor siempre. Muchos cristianos participan de la mesa del Señor cuando pueden, participan de la mesa del Señor cuando les sobra el tiempo, participan de la mesa del Señor cuando otra cosa que ellos consideran más importante no se atraviesa en su vida. Esto es algo que hemos visto a lo largo del cristianismo. Tomamos las cosas, hermanos, más comunes en la mesa del Señor en nuestra mano y en nuestro interior se vuelven símbolos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y así de significativo debe ser cuando nosotros participamos de la mesa del Señor. Pero vemos la realidad, les comentaba la realidad, que muchos cristianos no ponen mucho interés en participar de la mesa del Señor, no ponen mucho interés en congregarse. Para mí esto siempre ha sido una pregunta y algo que ha dado vuelta siempre en la cabeza, igual como cristianos que no ven el bautismo como un mandamiento y no ven muchas cosas en la palabra de Dios que deben ser mandamientos, y siempre me he preguntado por qué. Y sabe que por mucho tiempo yo me contestaba esta pregunta pensando esto: bueno, los hermanos no participan de la mesa del Señor, los hermanos pueden ausentarse de la congregación, pueden no congregarse, pueden faltar 3, 4, 5 semanas a su grupo, pueden con esa facilidad desprenderse, porque en realidad no entienden. Antes pensaba que eso era solamente ignorancia, y decía, bueno, es que como son ignorantes en realidad a la importancia, por ejemplo, de bautizarse, de congregarse, es por eso que lo hacen. Ellos no entienden la importancia de la comunión. Aún el cuerpo de Cristo tal vez no les ha sido revelado. No entienden la importancia del elemento humano de cada uno de nosotros en la edificación de la vida de otro hermano. Por eso es que tal vez hacen eso. Y esa ha sido una de mis respuestas por mucho tiempo. Otra respuesta que he tenido en mente ha sido esta: bueno, sencillamente son desobedientes. Y como pastor eso me ha molestado por años. Sencillamente son desobedientes y punto. Otras veces he pensado, aún de una manera un poco más dura tal vez, he pensado, bueno, sencillamente son cristianos carnales y se acabó. Llegará un día que habrá un cambio en su vida. Pero al avanzar el tiempo, hermano, y creo que esto es lo que el Señor ha formado más en mi corazón, me ha alejado de esas dos posiciones. Y tal vez estoy en una posición un poco más extrema, pero creo que coincide más con la revelación de la Escritura y un poco fuera de mis pensamientos. Si algún hijo de Dios, llamado y puesto en Cristo, y parte del cuerpo de Cristo, no desea obedecer al Señor, no desea tener comunión con sus hermanos, no desea tener comunión con el Señor, entonces algo peor tiene que estar pasando en su vida. Tiene que ser algo peor que la ignorancia. Tiene que ser algo peor que la carnalidad. Y ahí es donde he estado pensando. Y al leer en 1 Corintios capítulo 11 ha habido muchas respuestas para mí. Lo que he llegado a la conclusión es esto: quizás esa persona, hermano, que no desea comunión con el Señor, no desea comunión con los hermanos, no desea comunión con el Cristo vivo presente en medio de nosotros, no desea obedecer al Señor en lo que sabe que debe obedecerlo, a lo mejor ni siquiera es un creyente. A lo mejor no es un creyente bíblico. Él tiene una idea de que es un creyente. Y ahí es donde vamos a revisar hoy. Eso es lo que ha dado lugar al mensaje del día de hoy. Por eso es que el mensaje del día de hoy se titula Pruébense a sí mismos. En otras palabras, podría decir que el mensaje se llama Pruébatelo. ¿Eres cristiano? Pruébalo. Cristianismo, hermano, no es un título. Yo no sé cómo ha ido pasando la historia esto de cristianismo,
pero prácticamente creemos que el cristianismo es un título. O cristianismo es alguien es cristiano porque de vez en cuando se junta con sus hermanos ahí en una congregación. Porque de vez en cuando ora, sobre todo cuando las cosas están difíciles. Pero amados hermanos, cualquiera podría pensar que es cristiano, pero en realidad podría ser que no lo es. Y esa es la razón por la que prefiere cualquier otra cosa que la comunión con el Cristo vivo. Esa es la razón por la que prefiere cualquier otra cosa que la comunión con sus hermanos. Esa es la razón por la que todo lo que es mandamiento comienza a diluirlo y a diluirlo y a diluirlo. Ahí es donde vamos a adentrarnos un poquito hoy. Pero quiero hacerle una pregunta muy personal. Y quiero que usted la responda allí muy interior de usted. ¿Es usted cristiano? Si usted tuviera que explicar por qué usted es cristiano, ¿qué diría? Cuando yo era niño, y eso hace muchos años, me preguntaron qué es cristiano y yo decía que sí. ¿Y por qué eres cristiano? Yo decía, porque mi abuela es cristiana. Y porque en mi casa todo el mundo es cristiano. Y porque en mi casa siempre van a la iglesia. Esas eran mis razones para ser cristiano. En los 30 y resto de años que he estado caminando en este camino, he oído tantas razones de personas que dicen que son cristianas y por qué dicen que son cristianas. Y al pasar el tiempo que las he comparado con la Escritura, veo muy poco sustento en las Escrituras, en las razones que la gente da por ser un cristiano. Por eso yo quiero que tú te preguntes esto: ¿eres tú un cristiano? Ahora mismo, si tú elaboraras ahí en tu mente alguna razón, yo no te la voy a preguntar, pero si tuvieras que ahora decirle a alguien, yo soy cristiano porque, ¿qué le diría? Yo he oído cosas como esta y son las más comunes. Bueno, sí, pastor, yo creo que soy cristiano. Un día yo acepté a Cristo en mi corazón. Tal vez eso coincide con las respuestas de algunos de ustedes. ¿Por qué eres cristiano? Bueno, porque un día acepté a Cristo en mi corazón. Un día fui a un estadio, un día, pastor, usted predicó y usted invitó a aceptar a Cristo y yo acepté a Cristo en mi corazón. Un día lo invité a entrar a mi vida. Y lo que me llama la atención de esto es que siempre para sostener su cristianismo miramos al pasado. Miramos a una decisión tomada en el pasado. Y déjeme decirle algo, hermano, con mucha seriedad. Con mucha seriedad. No puedes apuntar al pasado para verificar tu cristianismo ni para verificar tu salvación. A donde nosotros tenemos que apuntar es a nuestra vida interior. El apóstol Pablo, cuando escribía a los romanos, hablaba de al interior. Nos hemos acostumbrado para verificar nuestro cristianismo, y voy a profundizar un poquito más en esto después, apuntar al pasado. No, hermano, la Escritura nunca apunta al pasado para verificar el cristianismo de nadie. Vamos a regresar sobre esto. Nunca. La Biblia nunca habla de una decisión como referencia. Así que si usted estaba pensando para justificar su cristianismo en que un día, en una esquina, a la salida de un supermercado, usted oró una oración que alguien repitió junto con usted y le dijo que para huir del infierno tenía que repetir esa oración, y ese es su argumento de ser un cristiano, quiero decirle con toda seriedad que tiene un argumento muy flojo para decir que usted es un cristiano. Jamás la Biblia apunta ahí. Y vamos a ir viéndolo un poquito más. ¿Qué es realmente un cristiano? Con este mensaje de hoy queremos que el Espíritu Santo confronte nuestras vidas. ¿Qué es realmente un cristiano? Ya estamos seguros que no es un nombre, ¿verdad? No es un nombre, no es una religión. ¿Qué es exactamente un cristiano? La pregunta es para usted. ¿Usted solo usa su pasado como referencia de su cristianismo? ¿El único argumento que usted tiene a favor de su cristianismo es su pasado? Pastor, hace 17 años lloré. ¿Ese es el único argumento? ¿Cree
que eso es suficiente para, como argumento de su cristianismo? Vamos a ir a 1 Corintios, hermano. Y si ustedes, la mayoría saben que 1 Corintios capítulo 11 apunta y habla acerca de la comunión. 1 Corintios capítulo 11. Este es un mensaje que repetimos, un pasaje que usamos cada vez que leemos la Escritura, cada vez que celebramos Cena del Señor o celebramos la comunión. Sabemos que 1 Corintios capítulo 11 habla acerca de la comunión. Yo quiero que fijen su atención en el versículo 27 y una tremenda advertencia que el apóstol Pablo hace allí a la iglesia, hablando a Cristo. ¿Están ahí en 1 Corintios 11? Versículo 27. Si no lo tiene, puede mirar a la pizarra. Si lo puede ver desde donde está usted sentado, pues ahí está puesto. De manera que, ¿están conmigo ahí? Cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, y agrega una palabra allí. ¿Cuál es la palabra que viene ahora? Indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. También puede leer esto, ¿no? De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y el énfasis en esta palabra, el énfasis en esa escritura cae en la palabra cualquiera que comiere o bebiere, pero de manera indigna. De manera indigna. Y podemos profundizar, y mi objetivo hoy no es pararnos en la palabra indigna, sino que usarla como referencia a una advertencia que el apóstol Pablo hace. Porque pudiera usar una pregunta aquí ahora: ¿y quién es digno de participar en la mesa del Señor? Si pensamos en la dignidad que sale de nuestra mente, si pensamos en la dignidad de vida, de verdad que todos somos indignos, pero hay algo que hace la diferencia aquí a lo que el apóstol Pablo se refiere, ¿verdad? Por eso quiero que pongan atención. Y de verdad, hermanos, cuando leemos esa escritura, entendemos que estamos ante una escritura bastante fuerte. Porque dice que el que participa en la cena del Señor indignamente, ¿qué está haciendo? ¿Será? ¿Usted quiere salir culpable de aquí? No quiere, ¿verdad? ¿Sí o no? Nadie quiere. Entonces tenemos que hacer un énfasis aquí. Hay que hacer un énfasis muy bueno aquí en esto. Y quiero que ustedes miren a esto. ¿Saben lo que es peor que nunca venir a la mesa del Señor? ¿Se acuerdan que estábamos hablando de hermanos que parece que congregarse para ellos es algo cuando les sobra el tiempo? O cuando no tienen otra cosa que hacer. ¿Sabe lo que es peor que nunca venir a la mesa del Señor? Se lo voy a decir. Es venir a la mesa del Señor cuando usted no merece estar allí. Esto es peor. ¿Sabe para quién es la mesa del Señor? Vamos a seguir. Porque hacer esto es lo que la Biblia llama comer y beber indignamente. ¿Quiénes participan de la mesa del Señor? ¿O quiénes tienen derecho a participar de la mesa del Señor? Los hijos de Dios. Entonces alguien que participa de la mesa del Señor sin ser un hijo de Dios es una persona que está comiendo y bebiendo indignamente. Por eso es que comenzamos haciendo referencia a que nos probáramos a nosotros mismos. Cada uno debe tener una seguridad en su corazón de que es un hijo de Dios. Hermano, el objetivo de nosotros esta mañana que ha puesto el Señor en nuestro corazón es una palabra de exhortación de que cada uno de nosotros estemos seguros de que somos creyentes. Hay mucha gente en la iglesia de Dios, hay mucha gente que ha diluido, hemos diluido a través del tiempo lo que es ser un creyente. Y esto es serio. Y entonces participamos de la mesa del Señor como si fuéramos hijos de Dios.
Y eso significa que estamos participando de una manera indigna. Y cuando uno participa de una manera indigna, será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Eso es lo que dice allí. Y entonces también podemos ir, si usted tiene el versículo 27, quiero que mire el 28. Y aparece el versículo 28 diciendo algo allí extraordinario. Por eso dice el apóstol, por tanto, pruébese. Acuérdese el contexto donde el apóstol Pablo dijo esto. Lo dijo a la iglesia, ¿de dónde? De los Corintios, más bien, sí. Por eso dice el versículo 28, por tanto, pruébese. Cada uno. A ver, no quiere decir que usted, hermano Carlos, haga una prueba por su esposa. ¿Verdad que no? Dice, cada uno pruébese a sí mismo. Y después, ¿qué haga? No beba entonces. Deje el vasito ahí. No dice eso. Dice, pruébese a sí mismo y pruébese a sí mismo. Pruébese a sí mismo y beba. Versículo 29 agrega algo. Porque el que come y bebe, y regresa a la misma palabra, el que come y bebe indignamente, sin ser un hijo, el que come sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio, come y bebe para sí. El apóstol Pablo sabía, y cuando escribía a la iglesia de Corinto, que mucha gente estaba participando de lo que llamaban ellos, o lo que hacían ellos, referencia a la cena del Señor, sin ser hijos. Pero esto ha venido pasando y sigue pasando. Nos enfrentamos a la cena del Señor de una manera indigna, porque la cena del Señor, cuando usted participa de la cena del Señor sin ser un hijo, usted está participando de la cena del Señor indignamente. Ahora voy a hacer referencia también a los hijos que participan de la cena del Señor, porque aún los hijos, déjenme aclararle esto, es muy serio venir a la mesa del Señor. Y lo que yo he visto por mucho tiempo es esto. ¿Cómo resolvemos esto? Por años lo he observado. ¿Por qué? Mis hermanos nos ayudan y llevan hasta los hermanos el pan y el vino. ¿Y sabe cómo yo he visto que los hermanos resuelven esto? Estoy hablando de los hermanos, estoy hablando de los hijos. El Espíritu Santo está hablando de algo sus vidas, de algo que no está bien. Entonces resuelven esto de una manera muy carnal. Ok, parece espiritual. Ok, yo no participo de la cena. No, lleves el pan y lleves el vino. Está bien. Lo hacen así. Cuando digo está bien, es que es la decisión de cada uno, pero no está bien delante de Dios. No es lo que dice aquí. Cuando nosotros, el Señor nos da una oportunidad de probarnos y somos hallados faltos, ¿qué necesitamos hacer entonces? Lo que nos toca es confesar el pecado, hermano. Eso es lo que nos toca. No nos toca una práctica externa y santurrona, creyendo que con esa práctica externa y santurrona arreglamos el asunto. No es eso lo que nos toca. Es serio venir a la mesa del Señor. Es serio que un cristiano venga a la mesa del Señor y no se arrepienta. Si el Señor señaló algo en usted, necesita tomar el camino del arrepentimiento. Es serio que un cristiano, el Señor viva recordándole su pecado y él no se vuelva de cualquier pecado conocido. Eso es serio, claro que es serio, y siempre será serio. Es muy serio que los cristianos vivan sin desear otra cosa que la justicia y la santidad de Dios. Una de las pruebas que alguien es un creyente, ¿sabe cuál es? Es que vive todos los días, ha entendido que el cristianismo no es un nombre, que el cristianismo es asunto de vida, y vive todos los días con un ardiente deseo en su corazón por la justicia y la santidad de Dios. Eso es un cristiano bíblico. Pero más serio es venir a la mesa del Señor entonces cuando la persona no discierne el cuerpo de Cristo, la persona no es un creyente. Así que con esta advertencia en mente, vamos a recalcar de nuevo el versículo 28.
el versículo 28 dice, pruébese cada uno así. Y ahí viene otro llamado examen, el que el apóstol hace en 2 de Corintios. Creo que vayan allí y lo miren. Y ahí el apóstol habla a creyentes ahora. Y le dice allí a creyentes, está escribiendo a los Corintios, ¿qué le dice? En 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. ¿Lo tiene ahí, hermano? ¿Lo está leyendo? Ahí hay otro llamado a examen también. ¿Cuál es el llamado que hay ahí examen? Examinaos, ¿quiénes? Examina a tu hermano, a tu sierva que guía tu grupo. Examínate a ti mismo, ¿qué cosa? A ver si estáis en la fe. Ahora dice, pruébeselo usted mismo. ¿Está usted en la fe bíblica? ¿Ha abrazado usted una fe salvadora? ¿Qué dice el Espíritu Santo en tu interior? Cuando el apóstol Pablo refiere a esto a los romanos, Romanos 8:16, un versículo tremendo, dice así, que el Espíritu Santo de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No apunta al pasado, no apunta a decir, oh sí, pastor, si yo un día yo haré una oración con alguien. No, dice, examínense a vosotros mismos a ver si estáis en la fe. ¿Le preocupa a usted como hijo de Dios que usted no haya abrazado la fe verdadera? ¿Será esa la raíz de su inconsistencia en caminar? ¿Será esa la raíz del montón de dudas y preguntas que usted ha tenido en su caminar con Cristo? ¿Será esa la raíz de su sube y baja constante en la vida cristiana? Cuando decimos examínese a sí mismo, regresamos a este punto. No se examine bajo los criterios carnales. Y el Señor Jesús nunca tenía eso en mente. Hoy le vamos a dar algo, un patrón, un poquito más, para que haga referencia a esto. Examinaos a vosotros mismos. Usted dice que es cristiano, vuelvo sobre usted ahora. Esto es para mí también, no se crea que yo no me estoy examinando, me he examinado durante toda la semana. ¿En qué basa eso, amado? En la decisión que tomó años atrás. La Biblia nunca verifica la salvación de alguien en base al pasado. Mire que he regresado 3 veces sobre este punto. La Biblia siempre verifica la salvación de alguien al testimonio interior del Espíritu Santo y a la experiencia de vida con Cristo que en el presente la persona está teniendo. ¿Lo leyó? Vamos a seguir explicando esto. Si usted no tiene la prueba evidente de la salvación de Dios real en su vida, hay una posibilidad muy grande que realmente usted nunca ha sido un creyente. Ay, pastor, pero yo vine hoy con ganas de escuchar otra cosa, yo no sé. Pero si realmente en su vida diaria, si usted no tiene evidencia de vida, de experiencia, si usted no es alguien que toma el suplir de la vida de Cristo y nunca ha tenido experiencias reales en su vida, y Cristo no es mostrado como su vida, posiblemente, amado hermano, hay una posibilidad real muy grande de que nunca ha sido un creyente. ¿Qué importa el pasado? ¿Qué importa la oración que usted oró? Entonces, por eso el apóstol Pablo llama a la iglesia y dice, examínate a ti mismo. La versión de Reina y Valera traduce mucho mejor, a mí me gusta más. Pruébatelo. Pruébense a sí mismos. Pruébense a sí mismos que son creyentes. Pruébese a sí mismo. Pruébelo. Y voy a darle algo muy práctico. Voy a comenzar hoy y vamos a terminar la semana que viene o tal vez la otra. Pastor, pero ¿cómo hago esto? ¿Cómo sé si realmente soy un cristiano? Entonces le estamos diciendo pruébatelo. Pruébatelo ¿a dónde? No a la luz tuya. Tiene que ser a la luz de Dios. Nosotros somos muy malos para examinarnos a nosotros mismos. ¿Por qué?
Porque hay dos tendencias de nosotros cuando nos examinamos a nosotros mismos. La primera es que somos muy fuertes. Tendremos que ir a un extremo donde somos demasiado fuertes. Cuando nos examinamos a la luz de nuestra vida natural y de nuestra carne. Y tenemos otra tendencia. ¿Sabe cuál es? A ser muy fuertes con mi vecino o con mi hermano, pero muy débiles con nosotros mismos. Entonces tenemos las dos tendencias. Por eso es que necesitamos examinarnos a la luz de Dios. Y no hay nada mejor para examinarnos a la luz de Dios que comparar nuestras vidas con la vida de Cristo. No hay nada mejor para examinarnos nosotros mismos a la luz de Dios que mirar a la vida resucitada que ha sido puesta en nosotros. No hay nada mejor para compararnos a la luz de Dios que ir a la Escritura. Por eso vamos a ir a Mateo capítulo 5. Y muchos de ustedes conocen este pasaje. Mateo capítulo 5 es conocido en muchos como el sermón del Señor. Algunos lo conocen como el sermón del monte. Muy bien. Muchos lo conocen así. Vamos a ir a Mateo capítulo 5 y vamos a entender esto. Quiero decirle esto, hermano. Cuando Jesús llegó a la escena, cuando Jesús irrumpe en la escena ya ministerialmente hablando, Él irrumpe en medio de un pueblo religioso de los judíos. ¿Amén? Quiero decirle esto. Jesús llega a la escena y los judíos ya habían diseñado su propio sistema religioso. ¿Entiende esto? Los judíos entendían claramente cuál era la forma que ellos deberían de vivir como religiosos. Jesús, cuando llega a la escena, no se crea que está tratando con personas que ya no tenían criterios establecidos de lo que era vivir una vida santa. Los judíos lo tenían establecido. Los judíos lo tenían muy bien establecido. Lo que Dios comenzó como un movimiento de restauración para traer el mundo hacia Él, debe ser un movimiento, se había convertido en un monumento. Y el judaísmo era ya un monumento. Jesús aparece y esa es la escena donde Jesús aparece. Quiero decirle esto. Ellos habían establecido de manera muy precisa lo que era ser una persona santa. Muy preciso. Esa es la razón por la que Jesús viene ahora y tiene que destruir eso. Esa es la razón por la que Jesús choca con ellos. Esa es la razón por la que quieren matarlo. Porque cuando Jesús empieza a decirle, ustedes dicen, pero yo digo, ustedes dicen, pero yo digo, eso se volvió una situación chocante con los judíos. Los judíos tenían un sistema. Quiero decirle esto. Cuando usted vino a Cristo, usted tiene ya un sistema mental de lo que es ser una persona santa. A ver, usted lo traía mal escrito por allí. Por ejemplo, yo no le hago daño a nadie. ¿No he escuchado eso muchas veces? Yo soy bueno. Yo ayudo a todo el mundo. Desde que nací, pastor. Como yo soy cristiano porque mi abuelita es cristiana. Pero de eso usted tiene un sistema establecido. Por eso, cuando viene a Cristo, ahora Cristo choca con el sistema que usted tiene. Y ahora cuando Cristo dice, y esas cosas buenitas o buenas que tú tienes, no me interesan a mí. Yo traté contigo ya el problema de los pecados. No hay ningún problema. Lo que yo quiero tratar contigo son las cosas buenas tuyas. Porque las cosas buenas tuyas también tienen que ser eliminadas en este proceso. Porque las cosas buenas tuyas no nacen de mí. ¿Nacen de quién? De ti. Entonces, cuando entendemos eso, se vuelve chocante y duro este proceso. Vamos a seguir un poquito. Los judíos, hermanos, ya habían establecido esa manera precisa de lo que era ser una persona santa, una persona buena,
una persona salva, una persona que iba a disfrutar del cielo y de la vida eterna. Eso nosotros lo heredamos. Ay, pastor, pero yo no tengo familia judía, no importa. Lo cogió el catolicismo, lo mezcló e hizo una mezcla de lo mejor del judaísmo, le agregó lo que le dio la gana, lo mezcló y nos lo tiraron encima. Y nosotros por años lo hemos tomado. Nacimos con esto, nacimos en este sistema. Todo el sistema judaico, de cómo ellos eran personas santas y buenas o cómo se salvaban, todo tenía que ver con cosas externas. Todo tenía que ver con su propia justicia. Entonces Cristo aparece en la escena y Cristo dice: esto no se trata de la justicia de ustedes. Ustedes son todos injustos. Ustedes necesitan mi justicia. Ese es el punto que se establece. Todo era externo, todo era justicia personal y obra. Hermano, el cristianismo sigue operando allí. Muchos aquí sentados, bueno, en otras iglesias aquí no, siguen operando allí. Siguen operando y buscando su santidad y su salvación en base a obras externas. Por eso el más grande problema que nosotros tenemos en nuestra manera individual y personal se trata con los pecados. No, güey, ese no es el más grande problema. El más grande problema es el pecador. Por eso podemos entender bien la cruz del Calvario, pero tenemos problemas de entender la cruz personal de todos los días. Seguimos pensando en los pecados. Hermano, los pecados los resolvió el Señor. ¿Usted sabía eso? Lo que el Señor está haciendo hoy y seguirá haciendo es el problema del pecado de nuestro interior. Amén. Entonces allí es donde tenemos que entender. Los judíos todo era externo. Todo eran obras de justicia propia. Todo eran obras. Jesús vino y despedazó eso. Fue un choque tremendo con él. Él despedaza eso, hermano amado. Mire, quiero que vean esto. A ver, vamos a darle aquí. Jesús aparece y dice: oiga, señores amados, tuvo un problema grande con ellos. Él les decía: yo quiero darles un estándar nuevo. Mire que el Sermón del Monte, también usted no sé si recuerda esto, capítulo 5 de Mateo, capítulo 6, capítulo 7. Hay una gran multitud allí. ¿Sí o no? Pero si usted mira allí a precisión, Jesús parece no hablarle a la multitud. Jesús enfoca en sus discípulos. Amado hermano, tú eres cristiano. Jesús enfoca en ti. Te voy a decir por qué. Él enfoca en sus discípulos, porque ¿de dónde venían sus discípulos? Pues del judaísmo. Entonces, ¿qué creían los discípulos que era ser santo? Obras externas. ¿Qué creemos en la iglesia de hoy? Necesitamos un buen programa de resurrección, el día de resurrección, que vamos a sacar a Cristo de la tumba y lo elevamos y la gente va loca y a aplaudir. Hermano, eso no tiene nada que ver con cristianismo. Eso es heredado de la gran ramera, pero lo hemos tragado y llevamos años allí. Y llevamos años celebrando el día de la resurrección y no operamos bajo el poder de la resurrección todos los días de nuestra vida. Ese es el problema por lo que Cristo llegó a la escena. Él dijo: voy a darles un criterio nuevo. Voy a decirles cómo un hijo del reino tiene que vivir. Déjenme darle unos estándares de vida diferentes. Hoy lo vamos a comenzar, como les dije, de manera general. Lo terminamos la otra semana o la otra. Vamos a hacer una revisión por todo el Sermón del Monte. Pero no un análisis exegético, no vamos a pararnos allí, vamos a tomar puntos generales. Hace como 4 años lo hicimos. Que demoramos como 2 meses o 3 meses. Pero lo que vamos a hacer es, a modo de pájaro, vamos a ir sacando del Sermón del Monte los criterios que Jesús establece para definir lo que es un cristiano es. Para definir lo que es el estándar de vida que Él espera de los miembros del reino. A ver, todo reinado, todo reino tiene una constitución, ¿sabía eso? Eso pasa en la tierra, ¿sí o no?
Nosotros tenemos una, ¿sí o no? ¿Cómo tiene que vivir un hijo del reino? Usted no puede inventar de qué manera vivir. Se nos ha dado la escritura. Amén. Ahora, ¿sabe una cosa? En todo reino hay una mini constitución. ¿Sabe por qué? Porque son muy grandes las constituciones. Entonces, ¿sabe lo que hacen? Hacen una constitución más chiquitita por ahí. Mi hermano Roberto Ley, que algunos lo conocen, vive en Brasil, estaba aquí. Mi hermano Roberto Ley dice que el Sermón del Monte es la mini constitución del reino. Él dice, el Señor hizo de una manera maravillosa un resumen de la Constitución en el Sermón del Monte. Y lo comprimió. Y dijo, así viven mis hijos. Así entran al reino. Y así viven en el reino. El Sermón del Monte no solo habla de vivir con el reino, sino habla de vivir, de cómo se entra en el reino. Si alguien no entra en el reino, no puede vivir con el reino. Entonces, amados hermanos, acuérdense que le está hablando a los judíos. Amén. Miren. ¿Cuáles son los que más problemas le dieron a Jesús de los judíos? ¿Recuerda cuáles fueron? Los fariseos. ¿Por qué? Mire. Eran los que más iban a la iglesia. Eran los que más oraban. ¿Le suena eso a usted también? Eran los que más diezmaban. Diezmaban tanto que cuando diezmaban lo anunciaban. Eran los que más ayunaban. ¡Oh, qué raro, pastor! Esa gente son los que más problemas le dieron al Señor. Claro, ¿sabe quién le da más problemas al Señor? Los que confían en su justicia externa. Los que se sientan aquí tal vez domingo tras domingo y dicen, oh, yo vivo una vida buena. Yo desde chiquito, pastor, si usted me conociera. ¿Sabe lo que están diciendo? Yo le he hecho un gran favor al reino desde que el Señor me tomó para él. Eso es lo que usted dice cuando usted usa la justicia propia. Eso es lo que usted dice, hermano. Oh, pastor, yo nunca lo había pensado. Entonces, qué bueno que te vayas pensando en eso. Entonces, amado hermano, ¿quiere probarse a sí mismo? Todavía quiere que sigamos un poquito más, ¿verdad? Ok, aquí está la prueba. Vamos a la prueba. Tome su vida y compárela. O deje que el Espíritu de Dios, acuérdese que estamos hablando a la luz del Señor. Deje que el Espíritu Santo lo compare con qué cosa. ¿Qué dice ahí? ¿Lo compare con qué? ¿Qué está rayita? ¿Una rayita? Con los hechos. ¿Qué son hechos? Experiencia. No me siga hablando de lo que usted cree aquí. Eso no es. Hábleme de la manera en que usted muestra la vida resucitada de Cristo cuando vive, cuando habla, cuando hace negocio, cuando trata con su esposa, cuando trata en su trabajo. Hecho, hablamos de experiencia, cómo el Cristo se ha fundido en usted y ahora Él vive su vida a través de usted. Hecho, el Espíritu Santo dice esto. El Sermón del Monte está lleno de hechos. Son cosas prácticas. ¡Bum, bum, bum! Hablamos de justicia práctica. No me siga diciendo ahora esto. Pastor, ¿cómo si me dan en una mejilla pongo la otra? Eso solo era Cristo y bla, 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 bla. Usted también no ha nacido de nuevo si sigue ahí, hermano. Oh, pastor, pero esto es muy duro lo que me está diciendo. Sí, hermano, puede ser muy duro, pero puede ser muy saludable para usted. Usted sigue trabajo en el mismo. Pastores que abusan de mí. Dijo el Señor de una manera muy práctica. Te están abusando y te obligan a cargar una milla. La carga. A ver, defiéndete. Tírala. ¿Qué dijo el Señor? Cárgala dos. ¿O no? Oh, pastor, me roban, me abusan, me quieren quitar la capa. Entonces defiéndate, júntate con tus hermanos y peleen. ¿Verdad que el Señor no dijo eso? Dijo, te están quitando la capa, dale los calzones también que se los lleven. Ah, pero todavía tú sigues trabajo con eso. El Sermón del Monte está lleno de una justicia práctica. Práctica. Mire,
quiero decirle esto. Ahí está el estándar. Ahí está el estándar. Por eso la semana que viene va a estar más buena. Y la clave en todo, lo va a ser muy sencillo. Es una palabra. Del Sermón del Monte es muy difícil sacar una palabra. Hay una palabra que es la mejor evidencia del cristianismo. Una palabra grandísima. Suena tan extraordinariamente espiritual, pero ahora va a ver que no es tanto. Una palabra resume el Sermón del Monte. Una palabra. Esto es un alarde cubano, ¿verdad? Resumir un sermón de 3 capítulos con una palabra, es un alarde. Pero bueno, de alguna manera para llamar la atención de ustedes. Pero hay una palabra importante, ¿saben cuál es? Vean Mateo 5:20. A ver, Mateo 5:20, la va a encontrar ahí. Mateo 5:20, una palabra que resume el Sermón del Monte. Una palabra. ¿Ya lo encontró, hermano Emilio? No te escuché. ¡Justicia! Una palabra, justicia. A ver. Yo sé lo que usted está pensando. Bueno, aquí no, en otras iglesias. Oh, pastor, yo siempre he sido un hombre justo. Tú eres un injusto de primera categoría. Tú lo que eres un egoísta. Lo que nosotros somos de manera natural es egoístas. Y cuando establecemos justicia, cuando hablamos de justicia, hablamos de justicia propia. Esa no vale. Hay una palabra allí, justicia. Justicia, la clave de todo es la palabra justicia. Pero, pastor, ¿y eso qué? ¿Qué es la palabra justicia? Es muy rara, ¿no? Muy grande. Pastor, ayúdenme a definir esto. Hermano, ¿puede definir justicia? ¿Usted puede explicárselo al hermano que tiene al lado? Tal vez nos hacemos un embrollo tratando de definir esto. Pero lo vamos a definir un poquito, lo vamos a definir. La conversión se caracteriza ¿por qué? Por la justicia. La justicia que está apareciendo en tu vida, ¿cuándo? Hoy. Una persona creyente es una persona justa. Hoy, pastor, miren que yo soy tan justo. Yo creo que todos son iguales aquí. Yo no estoy hablando de eso, no entienden todavía lo que es justicia. No entienden nada, esa es la justicia de los hombres. Oh, somos justos, vamos a darle derecho a los transgéneros ahora. Porque ahora vamos rápido, ahora vamos más para allá. Ya aquello de homosexuales, eso se acabó. Ahora vamos más para arriba. ¿Qué justo yo soy, pastor? Eso no se trata de eso. Justicia, déjeme decirte más, justicia. Pero quiero que te quedes con esto en mente, hermano. La conversión se caracteriza por la justicia. Una persona convertida es una persona que vive con justicia. ¿De acuerdo? No, pastor, yo vengo todos los domingos a la iglesia. Todavía eso no es. Acuérdate que no es. Vive con justicia. Vamos a ir un poquito. Vamos a ir. Mateo 5:20, ya lo vimos, ¿verdad? A ver, dice ahí mayor que qué. Los escribas y los fariseos, ¿se acuerdan? Venían a la iglesia, usaban ropa tremenda, oraban, ayunaban, y el Señor dice, nada de esas manifestaciones externas me impresiona. Si la justicia de ustedes no es mayor que la de ellos, ¿qué dice? Perdón, ¿qué dice el final de Mateo 5:20? El reino de los cielos no tiene nada que ver con una oración. Tiene que haber una entrada correcta al reino. Y está bañada de justicia. Está bañada de justicia. Amén. Estamos hablando de justicia práctica. Justicia es una sola palabra. Es una palabra muy grande. Para decirle algo. ¿Sabe qué dice justicia? Un vivir correcto. Tan sencillo como eso. Miren. Los que estudian esto y son teólogos, van al griego y todo esto y todo, traducen justicia así, como alguien que vive dentro de los límites establecidos
por Dios. Sencillo. ¿Cómo usted sabe si usted es justo cuando está manejando en el expressway? El expressway dice una señal, 70 millas por hora. Pero usted va a 75, ¿qué dice el cartero rápido? Si el policía lo para, ¿qué dice? No, usted no está obedeciendo esto. Oh, policía, tú eres injusto. No, el injusto eres tú. La ley decía que eran 70. No puedes ir a 75. Justicia es un vivir correcto. Es un vivir de acuerdo a los límites que Dios ha establecido. La conversión se caracteriza porque las personas convertidas quieren vivir de acuerdo a los criterios de santidad y de justicia que Dios ha establecido. No andan moviendo los criterios. Ustedes saben que yo viajo a Fort Myers los miércoles. Hace muchos años una persona se ofreció a viajar conmigo. Él venía a un negocio aquí, a Miami. Pastor, yo voy contigo. Fue 2 veces, porque él después se mudó, se fue lejos, vivo en Nueva York. Íbamos de camino y me dijo, pastor, ¿puedes subir la velocidad un poquito? Hermano, a mí no me gusta manejar despacio. En mi larga historia del pasado tengo muchos tickets por exceso de velocidad. Me da pena decírselo, pero por los últimos 10 años no he tenido. Gracias a Dios el Señor me ha guardado. Pero tuve mucho. Un día estuve a punto de perder mi licencia en el estado de Miami y en el estado que está más al norte. Yendo a Fort Myers. Tuve que ir a corte varias veces. Y el hermano me decía, pastor, ¿puedes subir la velocidad? De verdad, hermano, sí, hermano. Llega hasta 79. La cartera decía 70. Y eso, hermano, me dice, mire, cuando usted vaya a corte, el juez va a decir que la pistola no estaba calibrada y el juez le da 10 millas para arriba para que usted se pase. ¿Y sabe qué dice yo, verdad? Vamos a usar ese criterio de mi hermano. ¿Sabe lo que me costó eso? 3 tickets de alta velocidad. Porque de 79 un día me fui a las 90. Y me paró un policía un día a 94 millas. Para empezar, el grito primero vino de Chabela. ¿Qué es esto? 300 y el resto $. ¿Ve la característica nuestra? Siempre queremos mover los límites que Dios ha establecido. Dios ha puesto los límites aquí. ¿Qué hacemos nosotros? Empezamos a establecer la justicia propia. La justicia propia mueve los límites. Mueve los límites. No se trata de eso. La batería, hermano Cristian, está pasando lo mismo un montón de veces. Vivir bajo los estándares de Dios, eso es la justicia. Vivir bajo los estándares de Dios, a la definición de Dios dentro de sus límites. Voy a 2 textos rápidos, aquí terminamos. Segunda de Timoteo 2:19, vamos ahí. Cristian, nos estamos quedando sin batería. Nos estamos quedando sin batería. ¿Saben lo que es, verdad? Ok. Segunda de Timoteo 2:19, ¿lo tienen ahí? A ver, muy práctico este versículo. No empezamos el sermón del monte hoy, la otra semana. Los estándares de Dios. A ver, sermón del monte, segunda de Timoteo, 2:19. ¿Qué dice? ¿Lo tienen? Ok, mire, esto es tremendo. Mire cómo comienza Pablo. El fundamento de Dios está firme. A ver, mi hermana Marta, que ustedes saludaron a mi hermana Marta Peñate, a Roberto. Salúdenlos ahí, se me olvidó saludarlos. Mi hermana Marta Peñate es un milagro de sanidad de parte de Dios. Yo recuerdo hace muchos años, cuando le quitaron su pedazo de pulmón y todo aquello, ¿verdad? Cuando le operaron su pulmón. Yo me acuerdo de eso. Hermano, ¿dónde iba cuando le interrumpió la hermana Marta? Segunda de Corintios 10:19. El fundamento de Dios está firme. Segunda de Timoteo 2:19. Está puesto ahí. Segunda de Timoteo 2:19. Mire qué palabra más tremenda ahí. El apóstol Pablo dice, esto es inmovible. El fundamento de Dios está firme. Pablito, escucha. Conoce el Señor los que son suyos. Amén. A ver, ¿conoce el Señor si usted es de Él? Muy bien, muy bien. ¿Conoce el Señor si Cristian es de Él?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo? Vamos, ahí está. Ahí está. ¿Sí o no? Vamos. ¿Cómo es? ¿Cómo conozco si soy de Dios? ¿Cómo conoce? ¿Cómo me reconoce Dios como de Él? ¡Ah! ¡Oh, pastores, que tú oraste una vez! ¡No! ¡No! Conoce el Señor los que son de Él. Esto es firme. Firme. ¿Quiénes son los de Él? Los que conocen al Señor se apartan de la iniquidad. Sencillo. Cuando la luz de Dios le da y muestra que algo es iniquidad, cuando alumbra el interior y algo que es iniquidad, ¿qué hacen los que conocen al Señor? Se apartan. No importa el deleite, bueno, se apartan. ¿Sencillo o no? Eso es justicia práctica. Vamos a Tito. Tito 1:16. Y nos vamos a hacer la misma pregunta. Allí hay otras personas, cristianas, supuestamente. Leemos allí que dice. Es que yo no lo tengo, ustedes lo tienen que leer porque no me acuerdo. Tito 1:16. Mire, mire. Ahí habla unos que dicen que son creyentes. ¿Qué hacían ellos? Hacían una profesión pública, que ellos no tenían miedo. Decían, yo soy creyente. Yo soy creyente, ¿sí o no? Profesan conocer a Dios. Eran cristianos nominales, podríamos decir. El nombre de ellos estaba escrito en alguna congregación, tal vez por ahí. De nombre. Pero ¿qué pasó? ¿Qué más con ellos? ¿Ven justicia práctica allí? Uno, el Señor dice, los míos viven, los míos viven, los míos viven, los míos experimentan la vida, los míos manifiestan la vida de una manera diferente. ¿Cómo viven los míos? Se apartan de la iniquidad. Oh, pastor, entonces no pecan los de Dios. Hermanos, sí, a veces caen. Sí caen. Pero ¿sabe lo que hay en el corazón de un hijo de Dios? Pastor, ¿pero qué está diciendo usted? Está cada vez enredando más el asunto. Yo estoy diciéndole lo que Dios dice, hermano. Yo estoy diciéndole lo que Dios dice. Si usted realmente es salvo, habrá justicia, habrá santidad, habrá un nuevo enfoque en la vida. Y cuando usted caiga y peque y resbale, habrá un dolor inaguantable en su corazón. Lo habrá. Y habrá una ansia de separarse de allí, y habrá humillación, y se asqueará y odiará el pecado de la misma manera que Pablo lo encontró en Romanos 7. ¿Se acuerdan lo que gritó Pablo en Romanos 7? ¡Ay, miserable de mí! Miserable, ¿pero por qué? Porque hay una ley del pecado que me hace caer, y me hace caer, y me hace hacer lo que no quiero hacer. Eso pasará, yo sé. No, el Hijo de Dios no está contento ahí. Dice, los pastores, ¿qué esto? Pastor, poquito a poco. Y lleva 15 años diciendo poquito a poco. Oh, pastor, cuando me son, nunca hay consagración, nunca hay sacerdocio. Hay un sacerdocio mezclado. Eso es lo que tenemos en la iglesia. Ok. Si usted realmente es salvo, no puede continuar bailando el mismo baile, hermano, toda su vida. El ritmo tiene que cambiar. Porque dice, si alguno está en Cristo, ¿sabe qué es eso? Si alguno está en Cristo, fue creado de nuevo. Eso es nueva criatura. Fue creado de nuevo. La cosa vieja, todo. Amén. ¿Usted es cristiano? Dice el Señor, pruébalo. Pruébalo. Pruébatelo a ti mismo. Levanta una prueba allí. No te estoy diciendo, hermano, que te maltrates. Te estoy diciendo que sí, caeremos. Pero ¿sabe lo que pasa con el cristiano? No se queda caído. No se queda
regocijándose en su pecado. ¿Sabe lo que hace un cristiano? Se rinde. Dice, oh Padre, yo no puedo. Un cristiano clama al Creador, clama al que le dio un espíritu nuevo y dice, sácame de aquí, sácame, me rindo, yo no puedo. Esto es diferente.